Les decía recién, se quedaron en la parte energética, creo que en el caso de los filamentos de actina, la molécula energética asociada es el ATP, ¿sí? La molécula energética asociada es el ATP. No se confundan porque hay veces en que ponen oraciones en que toda la oración suena verdadera, pero les vamos a suponer que está hablando de los microtúbulos y les dice que está asociada con, en vez de con GTP les ponen ATP, y les decía que una letra te hace completamente falsa la oración. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Pueden decir una oración que suena súper verdadera, pero si te pusieron en vez de con microtúbulos GTP, te pusieron ATP, se complica. Ya es falso. ¿Ah? Así que tengan presentes esas pequeñas cositas y no se confundan. Bueno. Entonces, esto es para los filamentos de actina, ya lo habíamos hablado también, pero es como para recordar un poquitito lo que ya se había visto anteriormente. Y en el caso de los filamentos intermedios, estos son los diferentes en la familia, ¿sí? 8 a 12 nanómetros de diámetro. Le pueden llegar a dar en promedio 10 o le pueden dar 9 a 11. Eso vean cómo se los dan en las microclases, ¿sí? Son los únicos estables del citoesqueleto, o sea que generalmente cuando se los ve que se arman, permanecen armados, aunque también puede pasar de forma contraria a los otros dos elementos del citoesqueleto, puede pasar también de que si la célula llegara a necesitarlo, los puede llegar a desarmar, ¿sí? Los puede llegar a desarmar. Su naturaleza común es ser estables, pero pueden hacerse inestables en el caso de que la célula así lo requiriera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No tiene un solo tipo de proteína, hay una familia de proteínas que lo van a formar a los filamentos intermedios. No es una única, como pasa con los microtúbulos, que la proteína es tubulina, como pasa con los filamentos de actina, que la proteína es la actina G, ¿sí? En los filamentos intermedios son muchas las proteínas que los van a poder formar, ¿sí? No hay una sola. En el citoplasma también se van a formar un pool reserva de proteínas que van a formar esos filamentos intermedios, pero se los van a encontrar en forma de tetrámeros. Ya vamos a ir después, cuando nos metamos en la parte de filamento intermedio, ya vamos a hablar de esos tetrámeros, ¿sí? El número de protofilamentos de un filamento intermedio es solamente 8. No son polares. Fíjense que todo es casi diferente a los otros dos componentes del citoesqueleto. No tienen extremos diferentes, no tienen extremos menos y más. Y no requieren ni ATP ni GTP para poder armarse o desarmarse, ¿sí? Esto justamente es lo que lo hace muy estables a los filamentos intermedios. Eso explica el hecho de que estructuras que están formadas por filamentos intermedios persisten en una persona incluso aún después de muerta. Algo que pasa en una persona cuando muere es que ya no produce energía, obviamente. Se va a dejar de generar energía por parte de las células. Los filamentos intermedios pueden permanecer armados a pesar de la falta de energía. ¿Dónde se manifiesta eso y dónde se puede ver? Y la piel dura bastante tiempo. El pelo dura bastante tiempo en el muerto, ¿sí? Y otros sectores también, bueno, que van a ser ricos en filamentos intermedios. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Todo este cuadro general, ya nosotros lo habíamos estudiado con anticipación. Es como para hacer un recordatorio rápido, ¿sí? De lo que antes hablé con mayor detalle. Ahora solamente les recordé así en forma rápida, si quieren volver a ver esto,
estaría bueno que vean cuando se los di por primera vez, que lo hablé con mayor detenimiento. Esto es solamente para recordar un poquitito las cosas básicas acerca de este citoesqueleto, ¿sí? No les comenté recién porque se me pasó nomás, pero así como los microtúbulos tenían las proteínas accesorias que se llamaban MAPS, en los filamentos de actina se llaman proteínas ABP, y en el filamento intermedio son las IFAP, ¿sí? Las IFAP. Bien. Cada uno de estos elementos del citoesqueleto van a establecer un conjunto de enlaces transversales y longitudinales entre las distintas proteínas que lo van a formar. Ya vamos a hablar de todo eso un poco más adelante, ¿sí? Pero lo que tenga que ver con microtúbulos y filamentos de actina, microtúbulos y filamentos de actina, se mantienen en contacto principalmente mediante enlaces longitudinales. Longitudinales siempre considérenlo desde un extremo a otro, desde el elemento del citoesqueleto. Vamos a suponer, este es el microtúbulo. Este es un extremo y este es el otro. Entonces, si yo hablo de algo longitudinal, me estoy refiriendo a algo que va de extremo a extremo, chicos. Este sería el eje longitudinal, de extremo a extremo, considerando el lado en que es más largo el microtúbulo. ¿Sí? Lo mismo pasa en este caso en el filamento de actina. Vamos a suponer, este es un extremo del filamento de actina y este el otro. Entonces, si yo digo algo longitudinal, se refiere a aquello que sigue la misma dirección de extremo a extremo, siguiendo la zona más larga, el predominio en longitud de ese elemento, ¿sí? En el filamento de actina. Siguiendo esa misma dirección, enlaces longitudinales van a ser aquellos que sigan esa línea de extremo a extremo. O sea que en un microtúbulo, los enlaces longitudinales son estos que están marcados en rojo, ¿sí? Los enlaces que se establecen entre las tubulinas siguiendo esa dirección de extremo a extremo. Esos son los enlaces longitudinales. Pero también se van a establecer un conjunto de enlaces de tipo transversal, chicos, que serían estos, miren. Estos serían los enlaces transversales. No están puestos acá los enlaces transversales, ahí se los estoy mostrando simplemente. Pero ¿por qué no estaban puestos en el dibujo? Porque ¿cuáles son los enlaces más importantes que mantienen en contacto a los microtúbulos? ¿Los longitudinales o los transversales? Los longitudinales. Los longitudinales, como lo ven acá. Lo mismo pasa entre los monómeros de actina, ¿sí? Acá no están bien puestos cada uno de los monómeros, pero acá, esto si yo quisiera ser un poquito más estricto, sería así. Está el monómero de actina, el siguiente, ¿sí? Y así tendría que hacerlo con todo el filamento de actina, ¿sí? Todos los monómeros que se están conectando uno con otro, ¿sí? Entre esos monómeros, también se van a establecer enlaces. Y acá, en esta dirección, serían los enlaces longitudinales, miren. Ahí. De monómero a monómero sería el enlace longitudinal, ¿sí? En los filamentos de actina también la fuerza es más potente en los enlaces longitudinales, no tanto en los enlaces transversales. O sea, entre un protofilamento y otro, la energía de enlace es más débil. Esos serían los enlaces transversales, ¿sí? No están puestos tampoco, ¿por qué? Porque como les dice acá,
microtúbulos y filamentos de actina se mantienen en contacto principalmente por enlaces longitudinales. Ténganlo presente porque esto se suele tomar en el examen. No es algo que uno lea en el libro y diga, ah, esto es re importante, pero sin embargo la profe lo toma. Los transversales son débiles, le dice. ¿Sí? En el caso de los filamentos intermedios, porque los contactos laterales son más fuertes. Los contactos transversales son de mayor potencia, en este caso en los filamentos intermedios, y los longitudinales son más débiles. ¿Sí? Entonces, como los contactos laterales tienen una mayor energía de enlace en este caso, esto es determinante de que los filamentos intermedios sean los más estables del citoesqueleto. ¿Sí? Fuertes contactos laterales que unen a los protofilamentos entre sí son los responsables de la estabilidad de los filamentos intermedios. Acá predomina la fuerza longitudinal. Los transversales no son tan potentes, entonces estos son de naturaleza inestable. En cambio, estos tienen una energía de unión entre protofilamentos en forma enlaces transversales más potentes y los longitudinales más débiles. Por eso, los intermedios son más estables. ¿Vamos hasta acá? ¿Todos siguiéndome en esto? ¿Y la cámara qué pasó? ¿Alguno está haciendo caca o qué? Que no los puedo ver por cámara. Pero che. ¿Y el resto? Tienen que acostumbrarse a la camarita, pues la facultad no le va a pelar que estén sin cámara. No los van a dejar rendir si no tienen cámara. Si tienen que rendir virtual, vamos a suponer. No creo. No los van a pelar que no tengan cámara. Así que vayan acostumbrándose. Bueno. A ver. Las funciones de los filamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios es algo que ya tienen que, supongo, dominar. Fuimos hablando bastante de esto, ¿sí? Algunas cositas le agregaré a los del grupo de noviembre que no vieron algunas cosas. Nos quedamos en esta parte de transporte accional anterógrado y retrógrado, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver ahora, lo de uso mitótico y demás. Pero relacionado con filamento de actina les había comentado, todavía no les subí, pero les voy a subir en generalidades un poco acerca de esto, ¿sí? Para que lo entendamos un poquito mejor ahora que vamos a empezar a meternos en esta parte, ¿sí? Esto quiero que lo vayan memorizando para que cuando lo desarrollemos sea más fácil, ¿sí? Lo que me interesa ahora es que ustedes entiendan un poquito acerca de cosas básicas de los microtúbulos y cómo se van a empezar a producir el armado y desarmado. Hablar de la dinámica microtubular, ¿sí? Dinámica de armado y desarmado. ¿Qué podemos decir acerca de los microtúbulos como cosas generales? Podemos decir que son estructuras tubulares rectas, estructuras tubulares porque tienen un aspecto de tubo con un hueco en el centro, ¿sí? Estructuras tubulares rectas, no ramificadas, no presentan ramificaciones, es un tubo recto. No es un árbol de Navidad que se va como ramificando así. Esto no es así el microtúbulo, ¿sí? No es de este aspecto ramificado. Es simplemente un tubo. Un tubo recto, como lo ven acá, ¿sí? Un tubo recto. No ramificado y hueco, ¿sí? Con un diámetro
de extremo a extremo, ¿sí? Diámetro de lado a lado del microtúbulo de 25 nanómetros. ¿Sí? Principal propiedad, la inestabilidad dinámica. Justamente eso que decíamos hoy, son estructuras que se van a estar armando y desarmando continuamente, la mayoría de las veces. ¿Sí? Lo más común es ver que se armen y desarmen, que se armen y desarmen. Pero dijimos, si la célula llegara a necesitarlo, puede llegar a generar microtúbulos y dejarlos armados. ¿Sí? De hecho, recordarán seguramente que les comenté de algunos sectores donde aparecían microtúbulos estables y otros lugares donde aparecían microtúbulos lábiles. En cilios, flagelos y centriolos aparecían microtúbulos estables. O sea, microtúbulos que una vez armados se les iban a asociar proteínas para dejarlos armados, que no se puedan desarmar. En cambio, en algunos otros lugares vamos a tener microtúbulos que sí se van a estar armando y desarmando. Como pasa, por ejemplo, con la estructura de microtúbulos que se forma durante la división celular, que es lo que llamábamos uso mitótico, que ayudaba a que el material genético de las células se reparta entre las dos células hijas que se van a originar, que se denominaba ese proceso cariocinesis. La repartición del material genético está a cargo del uso mitótico, que justamente son estructuras de microtúbulos que se forman durante la división celular. Y también aparecían microtúbulos lábiles en el áster o corona del centrosoma o centro celular, que ya vamos a recordar bien a qué hacíamos referencia con eso. Acá se puede ver de que no hay solamente microtúbulos que se arman y desarman. Hay lugares donde la célula puede llegar a fabricar microtúbulos que se van a armar y permanecer armados. Como les dije, ¿para qué servía un cilio? Para el barrido de limpieza del sistema apical. Para el barrido de limpieza sobre la zona apical del aparato respiratorio o para llevar al ovocito a que se encuentre con el espermatozoide. ¿Sí o no? Bien. ¿Te sirve de algo que una escoba se arme y se desarme, se arme y se desarme, o te conviene tener una escoba armada continuamente? Armada continuamente. Entonces, ¿tiene lógica de que el cilio esté formado por microtúbulos estables? Sí. Sí. Bien. ¿Los flagelos para qué servían? Para la movilidad de alguna célula. Movilidad de algunas células, ¿como cuáles? Espermatozoide. Espermatozoide Y bacterias. y bacterias. ¿Te sirve que de repente ande tu motor para desplazarte y al rato se te para el motor y después volver a desplazarte y que se te para el motor? No. Otra vez el flagelo es una estructura formada por microtúbulos que tienen que permanecer estables. ¿Sí o no? Y lo mismo en los centriolos. ¿Sí? Que ya lo vimos la estructura en el cuerpo basal de los cilios y flagelos justamente. En el cuerpo basal de cilios y flagelos aparecía un centriolo formado por 9 tripletes de microtúbulos que se iban a asociar con determinadas proteínas para poder estabilizarlo. En conclusión, hay microtúbulos que se arman y desarman. Hay microtúbulos que se arman y permanecen armados por ayuda de ciertas proteínas que le dan esa estabilidad para que no se puedan desarmar. Ya vamos a hablar con mayor detalle acerca de esto, vamos a repasar algunas cosas. ¿Sí? Ustedes tienen que ver las clases anteriores. No sean vagos. ¿Sí? Necesito que ustedes vean esas clases anteriores porque ahí ya hablamos acerca de todo eso, entonces podemos avanzar con las cosas nuevas. Bien.
Si bien la mayoría son lábiles, algunos pueden llegar a ser estables, como encilios, flagelos y centriolos. La proteína se llamaba tubulina. Teníamos tubulinas alfa, tubulinas beta y tubulinas gamma. Alfa y beta existen 6 subfamilias de tubulina, o también llamadas isoformas. Subfamilias o isoformas de tubulina alfa y de tubulina beta. ¿Sí? ¿Qué te pasa, Anita? Estoy cansada, che. Estás Ya con es cara de tarde. caballo ya, chamiga. No en nada. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Siempre te agarro con cara de mala, Anita. Nada, jodan, manita. Anita tiene un buen humor. Bien. Entonces, tenemos la proteína que va a formar a los microtúbulos, se llama tubulina, ¿sí? Alfa, beta y gamma. Las alfa y las beta dijimos que se podían asociar formando dímeros. De esta manera se las iba a encontrar las tubulinas en el citoplasma, ¿sí? Se van a formar heterodímeros, porque son dímeros primero porque son 2 proteínas, una se llama alfa, otra se llama beta, o sea que son distintos tipos de proteínas de la misma familia tubulina, pero son distintas. Por eso es heterodímero. Son estructuras polarizadas porque este extremo tiene la subunidad alfa y el otro extremo tiene la subunidad beta. Entonces tienen también extremos diferentes. Cuando estos heterodímeros de tubulina alfa-beta se empiezan a juntar unos con otros, empiezan a formar lo que se conoce como un protofilamento. Y 13 protofilamentos en total forman nuestro microtúbulo. ¿Sí? Estos dímeros se los podía encontrar de 2 formas en el citoplasma. Tanto alfa como beta asociados a GTP, a lo cual se lo llamaba conformación T, o alfa con GTP y beta con GDP, a lo que se llamaba conformación D. ¿Por qué era importante la conformación en que se presentaban? Porque iba a tener tendencia a polimerizar o a despolimerizar. Exactamente. ¿En qué conformación se tenía la tendencia a la polimerización? En la forma T, ¿Conformación? conformación T, T. T de tilo. T de tilo. Conformación T. ¿Sí? En conformación T, los dímeros van a querer polimerizar, o sea, ingresar a formar polímeros, ingresar al microtúbulo. En conformación D, en cambio, la tendencia era a despolimerizar, como se puede ver acá, a irse escapando del microtúbulo, desarmar el microtúbulo. El GTP de alfa ¿era capaz de hidrolizarse? No. No. El GTP de alfa era un elemento estructural de la subunidad alfa. ¿Sí o no? Se lo considera una parte de la misma subunidad alfa, incapaz de ser intercambiable, porque nunca se hidroliza, nunca se hidroliza. ¿Cuál es el que se podía hidrolizar? Beta. Beta. El beta. El GTP asociado a la subunidad beta. Por lo cual, si yo les digo que todas las tubulinas son GTPasas, ¿está bien? no, No. No, solamente ¿quiénes son GTPasas? Beta. las betas, Las subunidades beta, las tubulinas beta, ¿sí? Son GTPasas. Son las únicas que tienen actividad enzimática. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque si terminaba en asa, tenían función de enzima. ¿Sí? Bien. Para eso nos interesaba la conformación, todo esto ya lo habíamos dicho. Como el dímero ya era una estructura polarizada,
al irse asociando unos con otros, ¿sí? Acuérdense que la forma en que entraba el dímero no era al azar. Siempre alfa miraba hacia qué extremo. Extremo menos. Hacia el extremo menos. Y beta siempre mira hacia el extremo Más. más. Plus. Ustedes llámenle más y menos, porque si les llegan a decir plus y minus o algo por el estilo, la tipa se da cuenta que se preparan en academia. Bueno. Ella es rara porque, a ver, vos le decís plus y le decís minus y se enoja porque, eso ya es información extra, ya de algún lado sacaron esa información. Ya saben que van a academia con eso. O sea, por ese lado no le gusta que hablen en inglés, pero después en vez de decirle ADN le dicen DNA. Se quiere hacer la cheta y por ahí le sale la India, no Mateo. Pero DNA está bien, pero minus y plus no le gusta. ¿Está? Así que ojo con eso. Siempre que van a hacer un trabajo, tienen que usar el material que tengan en las microclases y los apuntes que a ustedes les suban para poder hacer los trabajos. Tengan en cuenta eso. ¿Está? Siempre de las cosas que le dan de material a ustedes pueden hacerlo. Bien. El extremo más es 3 veces más rápido para armarse y desarmarse que el extremo menos. ¿Sí? Bien. Estas son todas cosas generales que ya sabíamos del microtúbulo, ¿sí? Que ya lo habíamos estudiado. Pero ahora, a partir de esta parte, tenemos que empezar a hablar un poquito de las dinámicas de armado, dinámica microtubular, conocer qué caracteriza cada etapa del armado y desarmado de un microtúbulo, y para poder estudiarse eso, se te lo tiene que estudiar se estudia básicamente en 2 procesos. Uno es el proceso in vivo. In vivo es como ocurre dentro de las células de nuestro cuerpo. ¿Sí? Como ocurre en las células, básicamente, va a ser el proceso in vivo. Pero también, muchos de los comportamientos celulares se llegó a la conclusión de cómo funcionaban determinadas cosas en condiciones de laboratorio, chicos. No todo podemos estudiarlo dentro de nuestro cuerpo. Se han sacado células de personas, se las llevan al laboratorio, se les dan condiciones ideales como para que la célula sienta que todavía está en el cuerpo de esa persona, ¿sí? Se la engaña, entre comillas, a la célula, dándole ciertas condiciones para que ella se considere todavía que está dentro del cuerpo, pero en realidad lo estamos estudiando en el laboratorio, ¿sí? Cuando se hable de un estudio en laboratorio, se habla de un proceso in vitro. In vivo dentro de la célula, como ocurriría en nuestro cuerpo. In vitro en condiciones de laboratorio. ¿Alguna vez escucharon hablar de la fertilización in vitro? ¿Y en qué consiste? Una mujer que va a un laboratorio y se le hacen procedimientos para tratar de ayudarla a que quede embarazada. ¿Sí o no? Pero es en condiciones de laboratorio. ¿Se entiende o no? ¿Todos me siguen bien? In vivo, como ocurre en la célula, in vitro en condiciones de laboratorio. Van a haber ciertas diferencias entre el proceso in vivo y el proceso in vitro. Y eso es lo que tenemos que tratar de captar desde este punto. Yo solamente les voy a hablar de una parte de lo que tenga que ver con el in vivo. Y la clase siguiente, cuando ustedes ya dominen todo lo in vivo, le voy a comentar cómo pasa en el proceso in vitro. ¿Sí? Y desde ahí vamos a ir avanzando para la próxima. Ahora vamos a hablar solamente de cómo ocurre en el interior de nuestras células. Vamos a hablar del proceso in vivo. Tanto en el proceso in vivo como en el in vitro, vamos a nombrar 4 etapas. La primera se llama fase de nucleación. La segunda, fase de alargamiento o elongación. La tercera se llama
fase de equilibrio o periodo estacionario. Hasta ese momento, hasta la etapa 3, el microtúbulo está en crecimiento. Y la cuarta etapa es cuando ya no sigue creciendo, sino que va a empezar a desarmarse. Por eso la cuarta etapa se llama despolimerización o desarmado. Despolimerización o desarmado. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Se ubican bien en los nombres de las etapas? Sí, profe. Bien. Recuerden que las tubulinas se fabrican y se asocian de a dos, una alfa con una beta, formando dímeros. ¿Sí o no? Y esos dímeros van a constituir lo que se llama un pool o reserva, que va a estar listo en el citoplasma para ser utilizado cuando la célula tenga que armar esos microtúbulos. Siempre vamos a tener un pool o reserva de dímeros de tubulina, ¿sí?, listos para ser utilizados. ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí, profe. Sí, Cris. Bien. Bien, bien, bien. Una de las condiciones ideales, una de las cosas que yo necesito, si vos querés construir casas, Tomás, vos querés hacer una pared clásica de ladrillos, si vos querés hacer un muro de ladrillos, ¿qué necesitas tener? Ladrillos. Bien, si vos necesitas formar microtúbulos, ¿qué necesitas tener? Tubulina T. Tubulinas, dímeros de tubulina en conformación T. O sea, dímeros de tubulina listos para polimerizar. ¿Me siguen en lo que quiero decir? Bien. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada una de estas etapas, empezando por la fase de nucleación o fase lag. ¿Sí? Algo característico del proceso in vivo, ojo con esto que voy a decir, ojo con esto que voy a decir. Ustedes sabían que existía tubulina alfa, beta y gamma. Hasta el momento hablamos de tubulina alfa y beta. Todavía no hablamos de la tubulina gamma. La tubulina gamma se va a utilizar para formarse una estructura de anillo, una estructura en anillo. La tubulina gamma va a formar lo que se conoce como anillo de gamma tubulina. O también lo pueden llegar a escuchar como gamma turc, T-U-R-C, gamma turc. Si lo escuchan de esa forma, está haciendo referencia a lo mismo. El anillo de gamma tubulina o gamma turc. En realidad existen ciertas diferencias, porque para formarse el gamma turc necesitas gamma tubulina y otras proteínas anexas a esa gamma tubulina. Hay diferencias. A ustedes se lo suelen dar como sinónimo a veces, pero no es lo mismo. ¿Está? Vamos a nombrarlo por ahora como anillos de gamma tubulina. La gamma tubulina va a formar anillos de gamma tubulina. Y ojo con esto. ¿Para qué sirven los anillos de gamma tubulina? Esa es la gran pregunta que tenemos que responder en este caso. Los anillos de gamma tubulina se van a utilizar en la célula como punto de apoyo inicial en la formación de un microtúbulo. O sea que cuando yo quiero empezar a formar un nuevo microtúbulo dentro de una célula, el lugar donde se van a empezar a ensamblar los microtúbulos, el lugar donde va a empezar la polimerización, es
sobre un anillo de gamma tubulina. ¿Sí? Repito, ¿para qué se utilizan las gamas tubulinas? Las gamas tubulinas forman anillos de gamma tubulina. ¿Y para qué sirven esos anillos? Es el punto inicial donde se empiezan a polimerizar los microtúbulos. Cuando quiero empezar a formar un microtúbulo, ¿qué necesito tener de molde? ¿Qué necesito tener de estructura base? El anillo de gamma tubulina. Profe, Ahí ya te escucho. O sea que un microtúbulo se forma en cualquier lugar de la célula. No. No, se empieza a formar sobre una base. Hay algo que sirve de base en la formación de un microtúbulo. ¿Cómo se llama esa estructura que sirve de punto de apoyo o de base para formar un microtúbulo? Anillo de gamma tubulina. Anillo de gamma tubulina. ¿Qué me estaba por decir, Tommy? no, quería saber nomás si el anillo era el que se encontraba en la matriz pericentriolar. Exacto. Bien. Se quedaron pensando todos los otros, mirá la cara de los otros, preocupados. Ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Ah, de hecho nos lo dimos, profe, sí. ¿Eh? Sí, dimos eso. ¿Dimos? Sí, nombramos, No me acuerdo. nombramos alguito, pero igual después lo vamos a repasar porque es algo importante. Así que Cuando tranqui. estuvimos hablando del centrosoma. Eso, Ah, sí. Sí, sí, sí. No me acuerdo. exacto. Bien. ¿Eh? No, nada, estoy pensando nomás que si nos dimos esto cuando dimos centriolo. Dijo la muda. No creo. Ahora centrosoma. Centrosoma, seguro. Centrosoma. Ojo que en el centrosoma hay centriolos, Mateo. También puede, capaz, por eso te está confundiendo, ¿sí? Pero igual lo vamos a volver a repasar, ¿sí? No se preocupen que peor es vivir con la suegra. Tranquilo, si no se acuerdan por ahora, no pasa nada. Lo vamos a volver a ver a eso. Bien, a ver una cosa. ¿Qué necesito en un proceso in vivo dentro de la célula para que un microtúbulo se pueda empezar a formar? Es una Base de tubulina gamma. ¿Qué necesito? La base de la tubulina gamma. El anillo de gamma tubulina. El anillo Sí. de gamma tubulina. ¿Sí? Ese es el punto de apoyo para que se empiece a formar un microtúbulo. Por eso acá ven el anillo de gamma tubulina en todos los dibujos. Primera etapa, nucleación. El nombre, uno lo estudia en el ingreso y lo estudia de memoria el nombre, pero nucleación, si queremos analizar lo que significa una nucleación, es inicio en la formación. Nucleación o inicio de la formación. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para que una célula pueda empezar a formar un microtúbulo? Primero que nada, necesita un punto de apoyo. Necesita del anillo de gamma tubulina. ¿Vamos hasta acá? Me dijo Tomás, si querés construir una casa necesitas ladrillo. Necesitas muchos dímeros de tubulina. ¿En qué conformación? ¿Cuál es la conformación que arma microtúbulos? Conformación T. Conformación T. Entonces necesitas el punto de apoyo. Necesitas de la gamma tubulina. Necesitas de altas concentraciones de dímeros en conformación T. Por eso dice altas tubulina T. Altas cantidades de dímeros en conformación T. A eso se refiere. Le dice, los primeros dímeros de tubulina se incorporan al localizar al anillo.
¿Y por qué les parece que va a ser una etapa lenta? Si tengo muchos ladrillos, ¿por qué se supone que tiene que ser lenta? ¿Qué les parece a ustedes? Extremo menos. Y es para el armado, tanto para el armado y desarmado, el extremo menos es 3 veces más lento que el extremo más. Podría ser, pero no es esa la respuesta correcta. No es eso a lo que voy todavía. ¿Por qué les parece que esta etapa va a ser lenta? Si tengo muchas concentraciones de tubulina en conformación T, ¿por qué se supone que tiene que ser lenta? Va a ser lenta esta primera etapa. A pesar de las altas concentraciones de tubulina T, esta etapa es lenta. ¿Saben por qué? Porque las tubulinas primero están como perdidas en el citoplasma. Tienen que localizar el anillo de gamma tubulina primero para que se empiece a formar el microtúbulo. Por eso es una etapa lenta. Porque hasta que las primeras se unan al anillo, ¿sí? Se tarda un poco en encontrar el anillo gamma tubulina. Por eso la primera etapa es lenta. En resumen, la primera etapa, la fase de nucleación, es una fase lenta, porque primero, para poder empezar a formar el microtúbulo, hay que localizar el anillo. Imagínense que ustedes todos están haciendo una competencia en su casa con toda su familia. Vamos a suponer que tienen que inflar globos. El que infla más globos de toda su familia es el que gana. Pero le digo, antes de empezar a inflar los globos, yo escondí un anillo de plata con tipo una alianza en alguna parte de la casa. El primero que localiza ese anillo puede recién empezar a formar los globos, a inflar los globos. Imagínense esa situación. Lo mismo pasa acá. El microtúbulo no se va a poder empezar a armar hasta que ¿qué? Para que la tubulina encuentre el anillo. Hasta que los dímeros de tubulina en conformación T encuentren el anillo de gamma tubulina. Entonces, es una etapa lenta porque primero hay que localizar a ese anillo. ¿Todos me siguen? ¿Entendieron las características de la fase de nucleación entonces? Es una etapa en la cual se empieza a formar el microtúbulo. Para poder hacerlo necesitamos un punto de apoyo que se llama anillo de gamma tubulina. Es una etapa en la que la concentración de tubulina en conformación T es muy alta y que se caracteriza por ser una etapa lenta. A pesar de las altas concentraciones de tubulina en conformación T, es una etapa lenta porque para poder empezar a formar el microtúbulo, primero hay que localizar a ese anillo en el citoplasma de la célula. Bien, esa es la primera etapa. Una vez que las primeras se incorporaron, ya lo siguiente es más rápido. ¿Sí? Aclaro una cosita. El anillo de gamma tubulina se va a encontrar, se va a posicionar, importante, en el extremo menos del microtúbulo. El lugar donde se ve el anillo de gamma tubulina es el extremo menos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Te aclaro algo. Anoten esto porque es importante. El anillo de gamma tubulina bloquea al extremo menos. Bloquea el extremo menos. Entonces, si bloquea el extremo menos del anillo, ¿pueden incorporarse tubulinas en ese lado? No. O sea que un microtúbulo in vivo
en el proceso in vivo, ¿por qué extremo crece? El lado positivo. Por el lado positivo. Pero y entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de que el extremo positivo es más rápido que el extremo negativo? A esa conclusión se llegó en condiciones de laboratorio. ¿Saben por qué? Miren esto, le voy a hacer así nomás, rapidito, un muestreo nomás, para que se vayan empapando de lo que van a ver de diferente en la clase siguiente. ¿Qué diferencia hay en el proceso in vivo respecto al in vitro? En el proceso in vitro se vio, en condiciones de laboratorio, que el microtúbulo se puede armar en ausencia de anillo. Entonces, como acá no tengo anillo en el proceso in vitro, el crecimiento del microtúbulo puede ser tanto por el lado menos y por el lado más. Y ahí es donde se llegó a la conclusión de que el extremo más es 3 veces más rápido para el armado y para el desarmado que el extremo menos. Para yo poder decir el fulano es más rápido que la fulana, yo tengo que hacer un punto de comparación. Si yo tengo un extremo bloqueado, no puedo hacer un punto de comparación. O sea que, ¿dónde llegaron a esa conclusión de que el extremo es más rápido el más que el menos? En el proceso in vitro. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo, no? No anoten nada, pero quiero que analicen las cosas. En el proceso in vivo, ¿por dónde puede crecer o desarmarse un microtúbulo? Solo por el más. Solo por el extremo más. ¿Por qué no por el menos? Porque está bloqueado. ¿Eh? Porque está bloqueado. Porque está bloqueado por el anillo de gamma tubulina. ¿Sí? No permite ni que nadie salga ni que nadie entre por ese lado. ¿Vamos hasta ahí? Es como un tapón o la tapa a una botella. Si vos le pusiste la tapa a la botella, ya no la podés seguir cargando, ni tampoco se va a escapar nada que esté dentro de la botella. ¿Me siguen a lo que voy? Bien. Una vez que se empezó a formar, esto ya lo vamos a ver después en la siguiente clase, el proceso in vitro. Ahora quiero que avancemos un poquitito más con el proceso in vivo nomás. Llego hasta el periodo estacionario y ahí los dejo. Segunda fase. Fase de alargamiento o elongación. ¿Qué significaba nucleación? Primero que nada. La formación empezaba por la base. Inicio Claro, de formación. el inicio en la formación del microtúbulo. Perfecto. ¿Por qué se llama fase de alargamiento o elongación? Porque justamente el mismo nombre me está diciendo lo que va a ocurrir en esta etapa. En esta etapa, lo más característico de esta etapa es el crecimiento en longitud del microtúbulo. Crecimiento en longitud del microtúbulo. ¿Sí? Crecimiento en longitud del microtúbulo. Eso es lo más característico en esta etapa. ¿Sí? Todavía existen altas concentraciones de tubulina T en esta etapa. ¿Sí? Ya es una etapa más rápida que la etapa anterior. ¿Pero por qué? Porque una vez que las primeras se incorporaron al microtúbulo, en la etapa anterior, ya el resto de las tubulinas ven dónde se están concentrando todas. Entonces se van incorporando cada vez más rápido. Como ya las primeras encontraron el anillo, es como que las primeras dicen, acá estamos, y ahí las siguientes se incorporan más rápido. ¿Se entiende, no? Es una etapa más rápida que la nucleación. Ya una vez que las primeras se incorporaron, ya esas sirven de guía y atraen a las otras, y cada vez vienen más rápido hacia el sector. ¿Vamos hasta acá? Bien. Pero acá viene el chismorreo. Acá viene el chismorreo.
Nosotros sabíamos que el dímero se podía encontrar en conformación T o en conformación D. Cuando estaba en conformación T era porque tanto alfa como beta tenían GTP y su tendencia era a la polimerización, o sea, a incorporarse hacia el interior de un microtúbulo, al asociarse con otros dímeros para formar el microtúbulo. O sea que el dímero entra en conformación T, ¿sí o no? El dímero entra en conformación T al microtúbulo. Una vez que está dentro del microtúbulo, pasa un cierto tiempo y ese dímero va a pasar a estar en conformación D. O sea que la ruptura del GTP en la subunidad beta, ¿dónde ocurre? ¿Dentro del microtúbulo o en el citoplasma cuando está libre? Dentro del microtúbulo. Dentro. Una vez que el dímero está dentro del microtúbulo, va a ocurrir la ruptura del GTP para pasar a estar en conformación D. Y cuando esté en conformación D, ¿cuál va a ser la tendencia del dímero? Al desarmado. Al desarmado o despolimerización. ¿Sí? Bien. El pasaje de la conformación T a la D ocurre dentro del microtúbulo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá? A ver, miren este dibujo, ¿eh? Miren este dibujo. Las primeras se unieron al anillo gamma. Siempre alfa mira hacia el anillo gamma, porque es el extremo menos. Dijimos que las alfa miraban hacia el extremo menos y las beta miraban hacia el extremo más. Acá se puede ver. Cuando entre la siguiente, la alfa siempre va a mirar hacia el lado del anillo y la beta va a mirar hacia el lado del extremo más. ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá? Miren, chicos. Fase de alargamiento. Claramente el microtúbulo se alargó en longitud a una mayor velocidad porque ya las primeras que se unieron sirvieron de guía a que las otras se incorporen más rápido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá, chicos? El sector, las tubulinas que estén más cerca del anillo de gamma tubulina. Las tubulinas alfa y beta que están más cerca del anillo de gamma tubulina. ¿Son las que menos tiempo tienen dentro del microtúbulo o las que más tiempo tienen dentro del microtúbulo? No, tienen menos tiempo porque tienen tendencia a desarmarse. A ver, vamos de nuevo. Dicho de otra manera, porque capaz que les confundí con la pregunta. Este sector que está más cerca del anillo, ¿son las que primero se incorporaron o las últimas que se incorporaron? No, las primeras. Fueron las primeras. Entonces son las que más tienen más tiempo dentro del microtúbulo, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí, sí, Más tiempo tienen dentro del microtúbulo. de verdad. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando se van incorporando los dímeros de tubulina, pasa un cierto tiempo y los dímeros empiezan a romper el GTP en la subunidad beta. ¿Sí? Empiezan a romper el GTP en la subunidad beta. Si rompieron el GTP en la subunidad beta, ¿a qué conformación pasan? A la D. A la conformación D. Entonces, ojo con esto, porque esto es lo más importante y con esto voy a ir cerrando. En esta etapa de alargamiento o elongación, lo más característico es el crecimiento notorio de la longitud del microtúbulo. Pero ¿qué pasa? En este mismo microtúbulo, vamos a empezar a notar que algunas tubulinas son las que más tiempo ya llevan dentro del microtúbulo y otras son las recientemente incorporadas. Las que llevan más tiempo dentro del microtúbulo empezaron a romper su GTP en la subunidad beta, pasando a estar en conformación D. Las recientemente incorporadas todavía conservan el GTP en la subunidad beta. Entonces todas estas todavía están en conformación ¿qué? Conformación T. En conformación T. Todo esto que estoy pintando en rojo
es porque todavía está en conformación T. Conclusión. Se empieza a ver en el mismo microtúbulo un sector en conformación D y un sector en conformación T. Dicho de otra manera, este sector de los dímeros de tubulina se quiere ir a la miércoles, quiere desarmarse, quiere despolimerizar, pero el sector recientemente incorporado se quiere quedar dentro del microtúbulo. Siempre les digo, es como pasa cuando hay una fiesta. Imagínense esto, una fiesta que empieza a las 5 de la tarde, ¿sí? Un grupo de ustedes, la minoría, va a las 5 de la tarde, cuando recién se abre la fiesta, cuando recién empieza la fiesta, ya tenés el que tiene mucha sed de joda y está ahí apenas abre el lugar. ¿Sí? Hay un grupo de personas que va a las 5 de la tarde. Otro grupo de personas que va para las 12 de la noche recién. Y otro grupo de personas que va a las 3 de la mañana. Pregunto, ¿cuál sería el sector que se incorporó primero a las 5 de la tarde? La que está en conformación de... La que están en conformación D. Cuando las de las 12 de la noche caen, que son todos los que están en conformación T, estos todavía tienen su energía intacta. Estas se quieren quedar en la joda. Las que recién llegaron a las 12 de la noche, se quieren quedar en la joda, recién llegaron a la joda, y para eso los que ya estaban desde las 5 de la tarde ya están rechupados, ya se bailaron todo, están cansados, y cuando llegan los de las 12 de la noche, los de las 5 ya están como la del exorcista, vomitando para todos lados. Entonces tenemos dos grupos de personas. Un grupo de personas que ya están cansadas, que ya rompieron su energía y que se quieren ir de la fiesta, y otro sector que recientemente llegó y que se quiere quedar porque tiene toda su energía intacta. Es lo mismo que pasa acá. El grupo de las 5 se quiere ir, que son los que están hace rato. El grupo de las 12 se quiere quedar porque recién llegó. El grupo de la conformación D. Por el extremo menos no se puede escapar porque está el anillo gamma. Y por el extremo más tampoco se puede escapar. Porque están los que recién llegaron. Y estos que recién llegaron son la típica de los amigos que tenemos, que cuando vos te querés ir a tu casa te dicen, no, quédate una horita más. No, media horita más. Y terminás después con el sol en la cara. ¿Sí o no? Entonces, los que están pintados en rojo, chicos, que son la conformación T, ¿qué hacen? Retienen a los que están en conformación D para que no se puedan ir. ¿Me siguen o no? ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. Entonces, los que están en conformación D, ¿por qué no se van? Porque no pueden. Porque los que están recientemente incorporados evitan que ellos se puedan escapar. ¿Me siguen? ¿Qué les parece que va a ser más rápido? ¿La velocidad de incorporación de nuevas moléculas o la velocidad de ruptura del GTP? Por lógica, piénsenlo. La velocidad de incorporación tiene que ser superior a la velocidad de ruptura. ¿Por qué? Porque si se rompen más rápido de lo que ingresan, no van a tener la fuerza suficiente para retener a los que se quieran ir. La velocidad de incorporación debe superar a la de la ruptura del GTP. De caso contrario, el microtúbulo no podría seguir creciendo. Acá les dice, la velocidad de incorporación de nuevas moléculas supera a la de la ruptura del GTP. Siempre eso es característico de la fase de alargamiento, chicos.
se tienen que incorporar más rápido de lo que se rompen las moléculas de GTP. ¿Tiene lógica? Siempre tengo que tener un grupo determinado bastante de moléculas de tubulina en conformación T para que puedan retener a las que van rompiendo el GTP. Si estas se rompen más rápido, vamos a suponer esto, miren. Si se rompieran más rápido de lo que se van incorporando, vamos a suponer que estas recién son las incorporadas y estas son todas las que rompieron el GTP. Vamos a suponer que la velocidad de ruptura superara la de incorporación. ¿Les parece que todas estas que se quieren ir van a poder ser retenidas por estas poquitas que recién se incorporaron? No, porque están en mayor cantidad. Claro, son muchas más las que se quieren ir que las que se quieren quedar. Estas van a superar en fuerza a las que se quieren quedar y ahí se van a empezar a escapar moléculas. Entonces, es fundamental que las recientemente incorporadas superen o tengan la fuerza suficiente para retener a las que ya rompieron su molécula energética. Entonces, por eso es fundamental que en esta etapa, para que ocurra un alargamiento, la velocidad de incorporación debe superar a la de la ruptura de la molécula energética. Si no ocurriera esto, que dice en el cuadro, el microtúbulo no podría alargarse. ¿Me siguen? ¿Todos me siguen? ¿Qué pasaron con las cámaras? Bien. Ahí termino, ¿eh? Ahí termino. Miren esto. Este es el sector que llegó a las 12 que tiene todavía su energía. Ellas, el sector que está en conformación T, retiene para que no se escapen las que están en la conformación D. Si no se pudieran retener a estas, ¿el microtúbulo podría seguir creciendo? No. No. Bueno, Va a crecer hasta un punto y ahí se va a empezar a desarmar. Para que pueda seguir creciendo, es fundamental que la velocidad de incorporación de las nuevas moléculas supere la ruptura de GTP. Esto es clave para que un microtúbulo pueda alargarse. Es clave para que un microtúbulo pueda alargarse. Y atención acá, esto es lo último que les comento. Este sector que yo pinté en rojo son tubulinas clásicas que están todavía en conformación T. Son las recientemente incorporadas que todavía quieren permanecer dentro del microtúbulo porque están en conformación T. O sea que tanto alfa como beta tienen GTP. Este sector, chicos, atentos a esto, este sector de tubulinas que todavía está en conformación T, son tubulinas normales. Pero como ellas ayudan a retener a las que están en conformación D, ¿sí? A ese sector que evita la salida de las que ya rompieron su molécula energética, ¿sí? A ese sector que todavía está en conformación T, se lo empieza a llamar casquete o capuchón. Ese sector de tubulinas que está todavía en conformación T va a formar lo que se denomina casquete o capuchón. Si ustedes tienen un fibrón, ¿alguno de ustedes tiene un fibrón ahí en la mano? Bien, si vos le sacás la tapa, la tinta se puede llegar a escapar. Vos apretás la punta de ese fibrón contra cualquier cosa y la tinta queda pegada. Ahí está, mirá. Si vos le ponés la tapa, ¿te podés rayar la mano, Tomás? No lo puedo hacer. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la función del capuchón?
Evitar que la tinta se te escape. En el capuchón del microtúbulo, ¿cuál es la función? Evitar que el dímero se te escape. Evitar que los dímeros en conformación D se escapen. Entonces ahí está la tarea del casquete o capuchón. ¿Qué es? Les pregunto a ustedes. Mauricio me va a decir, ¿qué es el casquete o capuchón? Es lo que no permite que salga, por así decirlo. No ¿Está sé cómo bien? explicarlo. Es el sector del microtúbulo que no permite la salida de los que están en conformación D. Perfecto. Pero yo te pregunto, ¿es una estructura diferente o son tubulinas nomás? ¿Se Creo que agregó son algo tubulinas. extra? ¿Se agregó algo extra o son las mismas tubulinas las que forman el casquete? Y no, son las mismas tubulinas. Son las mismas tubulinas, pero que todavía están en qué conformación. En conformación, ese me confunde. Ahí ya no sé. Si tiene GTP, se llama conformación T. Y si tiene GDP, se llama conformación D. ¿En qué conformación estaría? En conformación T. En conformación T. Kiara, entonces, ¿qué es el casquete o capuchón? Es la parte de conformación T donde están los microtúbulos, bueno, las tubulinas más recientes. Claro, las recientemente incorporadas son las que forman el casquete o capuchón. Las que tienen todavía conformación T. ¿Y cuál es su tarea? Evitar que se escapen las que están en conformación T. D. Entonces acá les dice, se forma un casquete en el extremo más que evita la salida de las que ya rompieron su GTP. ¿Sí? Los amigos que te dicen, no, quédate un rato más, no, ¿cómo te va a ir ya si es temprano? Bueno, ese es el casquete. ¿Vamos hasta acá? Hasta ahí vamos a llegar por hoy, pues ya se estiró bastante. Y los quiero dejar descansar también. Clase siguiente, vamos a seguir con el periodo estacionario de la fase in vivo, la etapa de desarmado o despolimerización. Y después de eso vamos a hablar del proceso in vitro, donde ya les adelanto que no va a haber anillo, se van a formar dos casquetes en el extremo más y en el menos. Siempre el armado y desarmado del extremo menos es más lento que en el del extremo más. Vamos a ver a qué se llama intercambio rotatorio en el proceso in vitro, porque solamente aparece en el periodo estacionario o fase de equilibrio de la polimerización in vitro, nomás aparece el intercambio rotatorio, en el in vivo no aparece. ¿Sí? Entonces, como acá no hay anillo, van a cambiar muchas cosas, como por ejemplo, el armado ocurre por ambos extremos. El desarmado también ocurre por varios extremos. ¿Sí? Van a tener muchas cosas en común con el proceso in vivo, pero vamos a ver algunas cositas que son diferentes. Y lo principal de por qué hay estas diferencias es porque no hay anillo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Terminarlo in vivo, terminarlo in vitro. Y una vez que hablemos de todo el proceso in vivo e in vitro en los microtúbulos, nos vamos a centrar a repasar de forma rápida lo que hablamos de cilios, flagelos y centriolos, y hablar un poquito más de los centrosomas, el uso mitótico. Ya lo hablamos de todo esto, un poco de todo, ¿sí? Pero vamos a hacer un repasito de las cosas más importantes acerca de esto, y una vez que cerremos con esto, que ya creo que nos llegamos a terminar en la clase siguiente, vamos a empezar a hablar de las proteínas asociadas a microtúbulos, de las MAPS. Un grupo ya habló de eso, no sé si los dos grupos hablaron, pero vamos a tener que repasarlo porque es importante, ¿sí? Así que ese sería el orden de lo que vamos a ir haciendo en las siguientes clases.
Una vez que entendemos bien la parte de microtúbulos, que es la parte que todavía voy a ir más lento dentro de todo, una vez que entendamos bien la parte microtubular, la parte de filamentos de actina es mucho más rápida, así que hasta ahí le voy a dar changüí, después en la parte de actina le empezamos a meter un poco más de ficha, porque es bastante parecido. ¿Sí? Bien, voy cortando el video.